Ya, estamos en la clase de matemáticas. La unidad que estamos viendo es potencias, raíces, enésimas y logaritmos. El título de la clase, el tema que vamos a ver hoy día, es logaritmos. Vamos a resolver problemas aplicando la definición y las propiedades de logaritmo, ¿ya? Así que necesitamos repasar primero la definición. Vamos a ver si que nos acordamos también de lo que era un logaritmo, y con las propiedades vamos a resolver algunos problemas y siempre enfocándonos en preguntas de alternativas, cómo va a ser la prueba de transición. Mi nombre es Solange Fuentes, estamos a jueves 3 de septiembre y este es el cuarto C. Ya, primero repasemos lo visto en la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior estuvimos viendo raíces, ¿ya? Y vimos ciertas propiedades de raíces y aquí hay algunas de esas utilizadas, pero también hay algunas que están utilizadas mal. Entonces, la idea es que vayamos identificando cuáles son las que están correctas y cuáles son las que están erróneas. Ya, voy a colocarles números primero a esto para que nos organicemos y veamos cuál estamos mirando. Ya, partamos por esta primera de acá. Tenemos la raíz cuarta 19 por la raíz cuarta 19 y nos dicen que es igual a la raíz octava de 19. Díganme ustedes, ¿verdadero o falso? Pueden encender el micrófono, pueden responder por chat, como ustedes quieran. ¿Verdadero o falso? No estoy seguro, profe, pero voy a decir que es verdadero. ¿No están seguros? Aquí me están respondiendo por el privado algunas personas. Me dicen verdadero, no la sé, creo que es falso, verdadero, está peleado el asunto. Ya, primero veamos qué es lo que se está tratando de hacer ahí. Tenemos las raíces cuartas de cada uno y después queda la raíz octava, por lo tanto se sumaron los índices de las raíces. O sea, estamos ocupando como si fuese una propiedad de igual base, ya. Pero en las raíces no existe esa propiedad, o al menos no es como en las potencias. En las potencias, si tenemos igual base, se suman los exponentes, pero eso no es verdad para las raíces. Así que esta es falsa, y este es un error súper común, así que ahí al tiro, recuérdenlo, anótenlo por algún lado. Si tengo las raíces de misma base, no se suman los índices. ¿Qué es lo que sí puedo hacer en este ejercicio? Además de tener las mismas bases, tenemos los mismos índices. Y los índices sí tienen esa propiedad de que puedo multiplicar los que están adentro. Entonces, esto es igual a la raíz cuarta de 19 por 19. Ya, esa sí es una propiedad de igual índice, pero la de igual base que se suman los exponentes no es así. Ojo con eso. Ahí me respondieron hartas personas, así que muy bien, vayan participando. Y este error es súper común, así que no se preocupen. Ya. Vamos con la siguiente, voy a ir hacia abajo. La 2 va a ser la de acá abajo. ¿Verdadero o falsa? La 2. Falso. Igual está variado todavía la respuesta en el chat, me dicen falso por el audio. ¿Se acuerdan cuál era la propiedad que estamos tratando de utilizar acá? Raíz sobre raíz. Ya, muy bien, raíz sobre raíz. ¿Y qué operación había que hacer cuando tenía raíz sobre raíz? Se multiplicaba. Se multiplicaban los índices, no se sumaban. Aquí 3 más 3 es 6, tenía que multiplicarlo, así que esta también es falsa. ¿Y qué sí sería verdadero? La raíz 9, la raíz novena de 3, pues se tienen que multiplicar los índices. Así que muy bien ahí a todas las personas que están participando, perfecto.
Ya, vamos con la siguiente. Voy a ir hacia abajo. La 3 sería esta de acá. Dígame, ¿verdadera o falsa? Yo diría que es falso. Me dicen que creo que es falsa, 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 falsa. Ya, falsa, muy bien. Efectivamente es falsa. ¿Y por qué? Cuando yo elevo el 8 al cuadrado, solamente estoy elevando el 8. Si tuviera paréntesis, esto sería verdadero, porque allí el 8 al cuadrado me quedaría positivo. Pero como ese 2 está elevando solamente al 8, ese número me va a quedar negativo y después al calcular la raíz cúbica me va a quedar negativo. Así que esta es falsa. ¿Y cuál sería, cómo sería verdadera? Sería igual a menos 4. ¿Cómo sería verdadera la que estaba originalmente si es que fuese con paréntesis? O sea, si tuviera el menos 8 al cuadrado, así, eso sí sería verdadero. ¿Ya? Pero sin el paréntesis me quedaría el resultado negativo. Ya, la siguiente, la de acá arriba. ¿Verdadero o falsa? Vean primero qué operación se está tratando de hacer con esos números y después digan que si está bien utilizada la propiedad o no. ¿Qué dicen? La 4, ¿verdadero o falsa? Verdadera. Verdadera, profe. Ya, muy bien, ahí me respondieron hartos por el chat también. Verdadera, efectivamente. ¿Qué propiedad se utilizó acá? Mismo índice, entonces suman las bases. Multiplicación con igual índice. Ya, muy bien, entonces tenemos mismo índice, entonces se multiplican las bases. Entonces tenemos, que en realidad aquí son radicando, no se llaman bases cuando estamos con raíces. Entonces la raíz 7 de 35 por 2 me da 70. Ya. La 5, la raíz cuarta de 11 más la raíz cuarta de 11 es 4, o sea, la raíz cuarta de 22. ¿Verdadero o falso? Falso, porque la suma y la resta no tienen propiedad. Ya, muy bien, y eso tienen que tenerlo clarísimo. Para la suma y para la resta no tenemos propiedad, así que esto no es llegar y sumar los radicandos. Así que esto es falso. ¿Ya? Para la suma y para la resta no tenemos propiedad. ¿Qué es lo que sí podemos hacer en este ejercicio? Como tenemos la misma raíz, podemos agruparlas como si fuesen unas incógnitas, como si fuesen manzanas. Estamos usando una de estas manzanas más otra, me van a quedar 2 raíz cuarta de 11. ¿Ya? Pero es todo lo que podemos hacer. Solo puedo juntarlas porque son iguales. Solo en este caso, porque son iguales, puedo hacer eso, colocar 2 veces la raíz cuarta de 11. Pero ese 2 al ingresar, acuérdense que para ingresar un número tenía que elevarlo a 4, así que no me va a quedar 22, sino que me va a quedar otro número mucho más grande, 88 me va a quedar. Ya, vamos con la última. Tengo la raíz de 16 partido por 3, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero o falso? Ahí están diciendo por el chat. Falso. Falso me dicen, ya, muy Falso. bien. Efectivamente es falsa. ¿Qué es lo que faltó acá? En realidad tendría que ser 4 partido en raíz de 3, aunque ahí tendría que racionalizarse. Ya, sí, lo que nos faltó acá es calcular la raíz del de abajo. Solamente se calculó la raíz del 16, nos faltó calcular la raíz de 3. Entonces, esta está mala, esto es falso. ¿Cómo sería verdadero? Tendría que ser igual a la raíz de 16 partido por la raíz de 3. Y ahí con la raíz de 3 no podemos hacer mucho, nos quedaría raíz de 3 nomás, pero la de arriba sí nos queda 4. Entonces nos quedaría 4 raíz de 3. No estamos viendo racionalización, así que por el momento quedaría así nomás.
Ya, entonces, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que repita? Profe, no comprendí las 6. Ya, en la 6 se está tratando de aplicar la propiedad de que tenemos una raíz y la vamos a repartir en la fracción, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es repartirla en el número de arriba y también en el número de abajo. Es falsa porque aquí se calculó solamente la raíz de arriba. La raíz de 16 es 4, pero abajo no se calculó la raíz de 3. Entonces, por eso acá abajo yo puse la raíz de 3 y bueno, no podemos calcular el valor exacto, así que simplemente lo voy a dejar como raíz de 3. Ya, gracias. De nada. Sí, sí, usted tiene que haber repasado esto en la clase del profesor Boris de raíces. Dejé indicado que repasaran esto. Ya, entonces, ¿alguna otra duda o seguimos? No, vamos a seguir entonces. Ya, entonces vamos a seguir con la nueva materia que vamos a ver esta clase, que es el logaritmo. ¿Me podrían decir qué es un logaritmo? Darme un ejemplo, decirme qué valores tiene un logaritmo, cómo se escribe, todo lo que se acuerden de un logaritmo. En pocas palabras, el resultado del logaritmo es el exponente de una potencia. Ya, el exponente de una potencia, muy bien. ¿Y cómo escribo el logaritmo? Si quisiera calcular el logaritmo de algo, ¿alguien se le ocurre algún ejemplo? Por ejemplo, logaritmo de 4 de base 2, por ejemplo. Ya, el logaritmo de base 2 de 4. Entonces nos tenemos que preguntar acá, ¿qué número tengo que elevar el 2 para que me quede 4? O sea, ¿cuál sería la respuesta? 2, porque 2 elevado a 2 da 4. Ya, perfecto. Y ahí en el chat me dijeron, su base es 10. Cuando no escribimos, cuando tenemos solamente el logaritmo así, efectivamente su base es 10. Entonces, en este ejemplo, la base es 10. Entonces me tengo que preguntar, ¿a qué número tengo que elevar el 10 para que me quede 100? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Ahí me dijeron por el chat. 2. A 2, muy bien. A 2. Esa es la pregunta que nos vamos a estar haciendo. Los nombres de cada uno de estos números. Entonces, el de abajito se llama base, el de adentro del logaritmo se llama argumento. Bueno, y el que está al otro lado sería el resultado, el valor del logaritmo. Ahí ustedes ven cómo le llaman, pero esos valores que están acá con el logaritmo son los que tenemos que saber el nombre. El 2 sería la base, el argumento sería el 4. En este ejercicio acuérdense que no aparece la base, por lo tanto la base es 10. Y el 100 sería el argumento. Ya, muy bien. Entonces, aquí está escrita la definición tal cual es. Entonces, nosotros tenemos el logaritmo de base b del argumento a, que va a ser igual a x. ¿Y qué es lo que nos estamos preguntando? Entonces, ¿a qué número tengo que elevar el b para que sea a? Y eso es escrito con letras, de forma matemática. Tenemos dos casos especiales. Cuando no aparece en la base significa que es 10, pero tenemos otro caso especial. Cuando ponemos ln, que significa logaritmo natural. Cuando tenemos el logaritmo natural significa que la base es e. Recordemos que e es un número que tiene infinitos decimales, tal como pi, es un número irracional, pero que aproximadamente es 2,7. ¿Ya? Y es un número que también se utiliza mucho, entonces por eso existe su propio logaritmo, que es el logaritmo natural. Entonces tenemos esos dos casos especiales, pero vamos a ocupar el caso especial del logaritmo en base 10 en realidad. El otro solo para que lo sepan, y además que en las calculadoras aparece, así que para que lo conozcan. Se llama logaritmo natural, y es el logaritmo que tiene base e, ese número racional que tiene infinitos decimales.
Ya, entonces este ejemplo ya lo había hecho en la diapositiva anterior. Cuando no aparece la base, significa que la base es 10, por lo tanto lo que me tengo que preguntar acá es qué número elevado a, o sea, perdón, a qué número tengo que elevar el 10 para que me quede el 100. Y ya me habían dicho que esto era 2. Lo voy a escribir con la definición que está acá arriba. Entonces la base es 10. En este caso el número que está acá arriba sería el 2. Y eso es igual a 100. Por lo tanto, ahí estaría comprobado nuestro resultado. ¿Ya? Sabemos que el resultado del logaritmo es 2, porque 10 elevado a 2 es 100. Ya, perfecto, entonces tenemos nuestra definición clarita. Vamos ahora con las propiedades. La primera propiedad que vamos a ver es el logaritmo de la multiplicación. Ya, ojo que dice el logaritmo de la multiplicación, o sea que la multiplicación va a estar dentro del logaritmo. Y es súper importante tenerlo claro porque no existe la propiedad al revés, no existe la multiplicación del logaritmo, ¿ya? No es que puedas multiplicar los logaritmos por separado y tener una propiedad. Así que aquí la multiplicación está dentro del logaritmo. Ya, veamos este ejemplo que está escrito acá abajo. Dice que el logaritmo de 10 por 100 va a ser igual a la suma del logaritmo de 10 más el logaritmo de 100. Entonces estamos utilizando la propiedad que está acá arriba. Primero, lo que tenemos que fijarnos es que la base no aparece, ¿ya? Entonces, todas estas bases son base 10. Son base 10, todos tienen una base 10, no la vamos a colocar porque ya sabemos cuando no aparece es 10. Y luego vamos a empezar a calcular cada uno de estos logaritmos por separado. Y ahí aplicamos la propiedad separando la suma de los logaritmos y calculamos cada uno de los logaritmos por separado. El logaritmo de base 10 de 10, tengo que preguntarme a qué número tengo que elevar a 10 para que me quede 10, y ahí aparece ese 1, porque lo tengo que elevar a 1. Y después el otro es el logaritmo de base 10 de 100. Por lo tanto, debo preguntarme a qué número tengo que elevar el 10 para que me quede 100, el mismo que vimos en la diapositiva anterior, lo tengo que elevar a 2. Por lo tanto, ahí me quedaría el resultado 3. Voy a resolver este ejercicio de otra manera, ¿ya? Ese mismo ejemplo lo voy a resolver de otra manera para ver que esto sí es cierto. ¿Cómo lo voy a resolver? Utilizando la definición. Entonces voy a tomar simplemente el de arriba, el primero, perdón, el logaritmo de 10 por 100. Y como no sé cuánto es, queremos calcularlo, le voy a colocar X. Recordemos que la base de esto es 10. Y voy a ocupar la definición que aprendimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿cuál era la definición? Yo a la base la voy a elevar al X y me tiene que dar el 10 por 100. Podríamos calcular cuánto es 10 por 100, y eso sería 1000, y tenemos que preguntarnos a qué número tengo que elevar el X, o sea, el 10 para que me dé 1000. Pero lo que voy a hacer acá es ocupar las potencias, ¿ya? Nuestras propiedades de potencias que vimos en las primeras clases de esta fase. Entonces, el 10, bueno, no aparece la potencia, así que cuando no aparece es que la potencia es 1, y el 100 lo quiero escribir también como una potencia. Entonces, díganme ustedes, el 100, ¿cómo lo escribo como una potencia de 10? ¿Sería 10 elevado a cuánto? 2. A 2, muy bien. Entonces ahora voy a ocupar las propiedades de potencia. Tengo 10 elevado a 1 por 10 elevado a 2. ¿Qué me quedaría de resultado acá? ¿10 elevado a 1 más 2? Muy bien, la propiedad de potencias me dice que mantengo la base y sumo los exponentes. Entonces me queda eso que está ahí. Y eso sabemos que es 10 elevado a 3. Y ahora, queda esto de acá. Tenemos que 10 elevado a x es igual a 10 elevado a 3. Cuando tengamos la misma base en mis potencias, yo puedo decir que mis exponentes son iguales. Por lo tanto, aquí llegamos a que x es igual a 3. Ya, entonces,
llegué de otra manera al resultado, comprobando que ese resultado que pusimos acá es verdad, es cierto. ¿Y qué utilizamos? Utilizamos las propiedades de potencias. Entonces, ¿por qué solamente existe para la multiplicación dentro del logaritmo? Porque así puedo utilizar la propiedad de las potencias que dice que si estoy multiplicando las bases, puedo sumar los exponentes. Por eso aparece la suma. Recuerden que los logaritmos es justamente saber cuánto es el exponente. Entonces, la propiedad que vamos a utilizar es cuando tenemos los exponentes, o sea, la misma base, y queremos sumar los exponentes. Entonces, por eso pasamos de la multiplicación a la suma. Ya, esto es solamente para que tengan una idea y para que después no se les olvide que solamente existe esta propiedad con la multiplicación, bueno, y con la división, pero no podemos colocar un signo más dentro del logaritmo. No existe esa propiedad. Ya, ¿dudas con esto? Con nuestra primera propiedad, podían ir anotándolas, aunque igual después están anotadas en la diapositiva, para que las tengan a mano. Vamos a seguir avanzando entonces. La segunda propiedad es lo mismo, pero con la división, ¿ya? Entonces, la división lo que me dice es que en vez de sumar como veíamos antes, tengo que restar. Que acuérdense que lo mismo que pasaba con los exponentes. Si teníamos la misma base y se están dividiendo, entonces restamos los exponentes. ¿Ya? Entonces siempre tengan esa propiedad en mente para poder resolver este ejercicio. La estamos viendo en las propiedades de potencia. Ya, entonces veamos el ejemplo que tenemos acá. Entonces tenemos que el 10 partido, el logaritmo de 100 partido por 10 es igual al logaritmo de 100 menos el logaritmo de 10. Igual fíjense que yo esta fracción la podría calcular, podría decir cuánto es 100 partido por 10, pero solamente pongo este ejemplo para que podamos aplicar la propiedad. ¿Ya? Entonces cuando aplico la propiedad me queda que es el logaritmo de 100 menos el logaritmo de 10, ya vimos que el logaritmo de 100 es 2 y el logaritmo de 10 es 1. Entonces hago la resta y me queda 1. ¿Qué tenemos que recordar acá? Que la base no aparece, por lo tanto todas esas bases son 10, pero esto funciona para cualquier base. Solamente que para simplificar estos ejemplos estoy ocupando siempre la base 10. ¿Ya? Entonces aquí también se podría ocupar la propiedad de las potencias para poder llegar al resultado, pero no lo voy a hacer para poder seguir hacia los ejercicios, ¿ya? Así que ese inténtenlo ustedes, tal como lo hice el de delante, el de primero, podría haberlo hecho con la división. Entonces en vez de colocar acá una multiplicación, hubiera quedado la división, y así podría haber restado los exponentes, pero exactamente el mismo procedimiento. Ya, entonces la propiedad de las primeras dos propiedades que hemos visto es, primero, si tengo la multiplicación dentro del logaritmo, entonces me queda la suma de los logaritmos. Si tengo la división dentro de los logaritmos, entonces puedo escribir la resta de esos logaritmos. ¿Ya? Pero ojo, quién va dentro y quién va afuera. Siguiente propiedad. La siguiente propiedad es que tengo una potencia dentro del logaritmo, y la propiedad me dice que yo puedo sacar ese exponente y dejarlo multiplicando con el logaritmo. Veamos qué es lo que pasó en este ejemplo de acá. No tenemos una potencia, sino que tenemos una raíz. ¿Alguien me podría decir qué fue lo que pasó de ese primer paso del logaritmo de raíz de 10 al logaritmo de 10 elevado a un medio? ¿Qué fue lo que pasó? Propiedad de potencia, cuando tenemos una raíz, hay que recordar que el número de adentro que acompaña el subradical, el numerador, es el 1 en ese caso, y el índice que está fuera de la raíz es el 2. Hay que recordar que cuando hay una potencia en una raíz se puede expresar como base y el exponente va a ser una fracción. Y el numerador, como dije, va a representar el número que acompaña el subradical, y el denominador el índice de la raíz. Ya, veámoslo todo eso que dijo escrito para que sepamos qué es lo que significa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número A, lo voy a elevar
a n y le voy a calcular la raíz mésima con m, ¿ya? La raíz con índice m. Entonces, hay una propiedad que me dice que esto lo puedo escribir como un exponente que es una fracción. Entonces, el a me quedaría elevado a ¿cuánto? N dividido en M. Ya, muy bien, y no nos olvidemos que siempre es la potencia la que queda de numerador y el índice el que queda de denominador. ¿Qué es lo que pasa en el ejercicio del raíz de 10? ¿Qué número sería acá el m y el n? Ninguno de los dos números aparece. ¿Cuáles son? El 1 estaría dentro de la raíz, sería el N. Ya. Y, el 2 y sería el como n, es una raíz cuadrada, es el 2 sería el que divide al 1. perfecto. Entonces recordemos, cuando no aparece la potencia es un 1, cuando no aparece el índice de la raíz es un 2. Entonces esta fracción sería un medio. Ay, perdón por el ruido. Ay, pero me voy a cerrar las ventanas a ver si ayudan algo. Ya. Igual se escucha, pero no tanto parece. Ya. Entonces tenemos esa primera propiedad que utilizamos en el primer paso. Y después utilizamos la propiedad de acá arriba. El exponente lo pasamos multiplicando hacia afuera. Ah, ya, perdón, de nuevo. Estamos viendo qué hicimos en este primer paso. Teníamos una raíz en vez de una potencia. ¿Ya? Recuerden que esta propiedad que estamos viendo acá arriba es cuando tenemos el logaritmo de una potencia. Entonces lo que tenemos que hacer cuando tenemos la potencia es poner el número que está como exponente multiplicando delante del logaritmo. Entonces tenemos que cambiar esta raíz por una potencia y ahí tenemos que recordar esta propiedad que está acá arriba. Si yo tengo una raíz mésima con m, de índice m, y el número que está dentro de la raíz está elevado a n, entonces me va a quedar expresado de esta manera. Siempre la potencia, o sea, siempre el exponente va a quedar en el numerador y el índice va a quedar en el denominador. ¿Qué pasaba en el caso del 10, de la raíz de 10? Que no aparece ninguno de los dos números, tenemos que recordar que cuando no aparece el exponente significa que es 1, cuando no aparece el índice de la raíz significa que es 2, porque es la raíz cuadrada. Entonces el 1 queda como numerador de esta fracción y el 2 queda como denominador. Entonces ahí está el cambio de la raíz de 10 a el 10 elevado a un medio. Y después ese mismo un medio es el que se pone delante del logaritmo. Ese logaritmo no tiene base, por lo tanto lo que estamos utilizando acá es la base 10, y nos preguntamos a qué número tengo que elevar el 10 para que me quede 10, y es a 1. Entonces por eso me queda un medio por 1, y después eso es igual a un medio. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Entonces vamos a seguir. Entonces, primera propiedad, tengo la multiplicación dentro del logaritmo. La segunda propiedad, tengo la división dentro del logaritmo. La tercera propiedad, tengo una potencia dentro del logaritmo. Y ojo que ese AN está completo dentro del logaritmo. No estamos utilizando paréntesis, pero si está todo el logaritmo elevado a n, no es lo mismo. ¿Ya? Aquí está dentro del logaritmo el a elevado a n. Ya, y vamos con las últimas dos propiedades que son del logaritmo, el logaritmo de 1 y el logaritmo del mismo número que la base. Ya, tengo dos ejemplos acá, pero me quiero enfocar en la propiedad original. Así que lo voy a escribir con las letras y vamos a ver por qué es cierta.
Ya, entonces, si tenemos el ejemplo de arriba, si tenemos la base 2, me queda igual 0. O sea, da lo mismo que base ponga, siempre me va a dar 0. Veamos por qué esto es cierto. Utilicemos la... si fuese 100 sería... Ya, en el ejercicio anterior me preguntan que si fuese un 100 sería un medio por 2. Sí, efectivamente, porque el 100 lo puedo escribir como una potencia de 10. 10 elevado a 2. Ay, perdón por el ruido. Me avisan si no se me escucha. Ya, entonces voy a utilizar la propiedad, o sea, la definición en este ejercicio, ¿ya? Entonces, la definición era que tenía la base b elevado al resultado va a ser igual al argumento de este logaritmo. Entonces voy a escribirlo. La base b elevada a lo que está igualado al logaritmo va a ser igual a 1. Ya, y ustedes me dicen si esto que está acá es cierto o no. B elevado a 0 es igual a 1. Sí, Ya, sí, sí. Tenemos que recordar las propiedades de potencia. No me acuerdo qué número le puse a las propiedades de potencia, pero había una que nos decía que el exponente 0 siempre va a dar 1. Y da lo mismo cuál sea la base. Entonces, esto es cierto, esto es una propiedad de potencias. Veamos qué pasa con el otro. Y este me van a hacer ustedes el cambio a la definición. Va, esto es un igual a 1. Utilizando la definición, ¿qué me quedaría elevado a qué? Igual a cuánto. 2 elevado a 1 igual a 2. Ya, ese sería con el ejemplo, lo voy a hacer lo mismo con la b, en vez del 2 sería la b. b elevado a 1 es igual a b. Que sí, efectivamente, con el ejemplo sería que 2 elevado a 1 es igual a 2. Y ahora ustedes me dicen, eso de b elevado a 1 igual a b, ¿es cierto? Ya, sí, muy bien. Igual que el ejercicio anterior, esa la otra propiedad, esto es una propiedad de potencia. Cuando tenemos el exponente 1, me queda el mismo valor. Entonces, si es verdad, es una propiedad de las potencias. Entonces, estos dos últimos ejemplos, nosotros podemos calcularlos mediante no va a ser necesario siempre ocupar estas propiedades, porque vamos a poder utilizar la definición para calcularlo. Pero de repente se nos va a hacer mucho más fácil, nos vamos a saltar un par de pasitos si es que recordamos estas dos propiedades, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el logaritmo de 1, me queda 0, cuando tenemos el logaritmo del mismo número que la base, entonces es 1. Pero igual siempre, si es que no se acuerdan de estas propiedades sobre todo, las podemos calcular así nomás, recordando otras cosas. Ya, y estas serían entonces todas las propiedades. ¿Alguna duda antes de que comencemos con los ejercicios? No. ¿No? Ya, entonces vamos a seguir. Ya. Miremos entonces al costado izquierdo, tenemos todas las propiedades que acabamos de ver. Primero tenemos la definición, que la vamos a ocupar un montón, así que es importante que la tengamos a mano. Y las 5 propiedades que vimos. Entonces, en este primer ejercicio, mírenlo bien. Y esta pregunta me la van a responder todas y todos por el chat. Recuerden que voy a evaluar que estén participando en la clase, así que es importante que todas y todos contesten. La primera pregunta es: ¿puedo ocupar alguna de las propiedades, no la definición, sino que alguna de esas 5 propiedades en este ejercicio? No, escríbanme por privado para que no spoileen la respuesta de sus compañeros, así que traten de no prender el micrófono, sino que escribirlo por el chat. Entonces, respóndanme, ¿puedo ocupar alguna de esas 5 propiedades en este ejercicio? Mírenlo bien, vean cómo se ocupan las propiedades y díganme si se puede o no. Recuerden responder por privado, recuerden que todos y todas tienen que responder.
estamos evaluando la participación, así que es importante que respondan. Les doy un minutito para que lean bien el ejercicio, vean bien las propiedades y me digan si puedo ocupar alguna o no. Vamos respondiendo, todas y todos tienen que responder. Ya, al principio me dijeron todos que no, después empezaron a dudar, parece, y me empezaron a escribir algunas especificaciones. Ya, veamos bien cuáles son las propiedades que tenemos y qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces la mayoría me dijo que no se podía utilizar, y después hay algunas personas que empezaron a especificar qué quizás podríamos utilizar. Ya, primero, tenemos sumas y restas de logaritmo. Entonces, nos fijamos en alguna de las propiedades que tienen sumas y restas, y serían las que tienen sumas y restas, el logaritmo de la multiplicación y el logaritmo de la división. Entonces, aquí estaríamos pasando al revés, querríamos pasar del lado derecho de la propiedad al lado izquierdo, ¿ya? Porque en el lado derecho está la suma de los logaritmos. Pero ¿qué es lo que pasa? Para poder utilizar esas propiedades tenemos que tener la misma base. Y en estos ejercicios tenemos distintas bases. Tenemos la base 2, tenemos después la base 10 que no aparece, y después la base 5, claro, la base 5. Entonces ninguna se repite, entonces no podríamos ocupar ni el primero ni la segunda propiedad. Ya, pero dentro de cada uno de estos logaritmos, y eso fue lo que algunos se dieron cuenta, podríamos ocupar algunas propiedades, ¿ya? O podríamos ocupar la definición. Ahí va a depender de cada uno. Ya, no hay problema, Víctor. Ya. Entonces, voy a ver cómo resolver algunos de distintas maneras, algunos los voy a hacer todos de la misma, pero ojo, cuando tengo las distintas bases y se están sumando, entonces no puedo aplicar propiedad, sino que simplemente calculo cada uno de los logaritmos por separado. Así que vamos calculando cada uno de estos logaritmos por separado. Partamos por el logaritmo en base 2 de 8. Entonces, para calcularlo, le voy a colocar la x y voy a escribir la propiedad. ¿Qué también puedo hacer? Preguntarme al tiro, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me quede 8? O escribir la definición. Voy a escribir la definición, que sería que 2 elevado a x es igual a 8, que es la misma pregunta que estaba haciendo. Y ahí ustedes me responden, ¿cuánto sería x? ¿A cuánto tengo que elevar a 2 para que me quede 8? Ahora sí pueden encender el micrófono si quieren. Me dicen nomás, ya ahí me están respondiendo por el chat. ¿Tres? Sí, 3, muy bien. Entonces, en este primer ejercicio, el x es igual a 3. Por lo tanto, aquí lo voy a colocar acá arriba el resultado para que después vayamos calculando. Ya, entonces, el primero no está difícil para nada. Vamos con el segundo, que es el logaritmo de 0,1. Ya, quiero ocupar la definición y esta me lo dicen ustedes. ¿Quién elevado a quién sería que... La voy a colocar otra letra, para que no nos confundamos con la x que ocupé adelante. La voy a colocar igual ahí. ¿Quién elevado a quién sería igual a qué? ¿No sería 10 elevado a 0,1? Porque, o no sé, el 0,1 es la base. No. Ya 10 elevado a un El exponente 10 es negativo. 0,1. Ya, el 10 es la base, muy bien, pero tenemos que elevar al que está al otro lado del igual. Entonces aquí sería elevado ahí. Así que sí, la base es 10 porque no aparece. Entonces sería elevado ahí, muy bien. Y eso me da 0,1. Ya, y aquí tenemos nuestro primer desafío. Tenemos un 0,1, tenemos un decimal. Podemos calcular, podemos preguntarnos al tiro a qué número tengo que elevar el 10, pero es difícil acordarnos cuál era. Así que aquí podemos ocupar
una de las propiedades o podemos ver las propiedades de potencia. Ese 0,1 yo lo puedo escribir como una potencia de 10, ¿ya? Pero si no se acuerdan de eso, vamos a escribirlo como una fracción. ¿Cómo escribo el 0,1 como fracción? Díganme ustedes, ¿qué fracción sería el 0,1? ¿10 elevado a menos 1? Como fracción. Ah, perdón, 1 partido en 10 sería. Ya, 1 partido por 10, muy bien. Ya, entonces, el 1 partido por 10, que es ese decimal, apareció el 10 acá abajo, o sea, ya me sirve. Tengo algo con el 10 que necesito convertirlo ahora en una potencia. Entonces, ahora sí tenemos que recordar otra propiedad de las potencias. ¿Cómo dejo ese 10 arriba? ¿A cuánto lo tengo que elevar para que me quede arriba ese 10? En el numerador. ¿A cuánto se acuerdan de esa propiedad? 1, ¿no? Ya, hay un 1, sí es verdad, pero sería un 1 si está abajo. Entonces, para poder subirlo, recordemos que ocupamos un signo negativo. Entonces, me quedaría elevado a menos 1. Repasemos eso un segundito. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 1 partido por 3, ¿cómo lo escribirían como potencia? 3 elevado, ¿cuánto me quedaría? A menos 1. A menos 1, muy bien. Y si tuviera un 3 partido por, o sea, un 1 partido por un 3 al cuadrado, ¿cómo me quedaría como potencia eso? 3 elevado a menos 2. Eso, muy bien. Entonces, el exponente que tenga, que en este caso era 1, por eso le poníamos menos 1, lo va a dejar negativo. Y esta es una propiedad de potencias que es de exponente negativo. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos de las propiedades de potencias para poder hacer estos ejercicios. Ya, y aquí entonces estaríamos listos. Si el 10 elevado a i es igual a 10 elevado a menos 1, entonces i es igual a ¿cuánto? Menos 1. Eso, muy bien. Entonces aquí lo voy a colocar acá arriba, que este es igual a menos 1. Y vamos por el último. Uy, que me ha quedado medio desordenado, pero lo voy a hacer acá. El logaritmo en base 5 de 0,2. Delante primero ocupé la definición y después ocupé propiedades de potencias. Ahora voy a ocupar primero las propiedades para ocupar las propiedades del logaritmo. Entonces, al tiro voy a cambiar este 0,2 a una fracción. Díganme ustedes, ¿cuánto da el 0,2 escrito como fracción? ¿Qué fracción es 0,2? 2 partido en 10. 2 partido en 10, y si lo simplifico, ¿qué me queda? Voy a hacer otro, el 0,2 es igual a 2 partido por 10, pero eso yo lo puedo simplificar. 1 partido de 5. Eso, lo simplifico dividiendo en 2, arriba y abajo, y me queda un quinto. Entonces lo voy a escribir como la fracción simplificada. Ya, ¿por qué la tuve que simplificar? Porque necesito que me aparezca el 5. Recuerden que tengo una base 5 acá. Ya, ahora vamos a ocupar propiedades de los logaritmos. Díganme, ¿qué propiedad puedo utilizar acá? Si tengo el logaritmo en base 5 de 1 partido por 5, ¿qué propiedad les gustaría ocupar acá? Vean ahí las propiedades y díganme cuál. ¿Cuál podemos utilizar? Y ahí me dicen por el chat la 2. Sí, efectivamente, el logaritmo de la división. ¿Ya? Podríamos también ocupar el logaritmo de una potencia si es que escribimos el 5 como una potencia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos muchos caminos para seguir.
Muchos, muchos, variados. Así que voy a escoger el de la división, pero si escribiera el 5 como el 1 partido por 5 como 5 elevado a menos 1, podría ocupar el logaritmo de una potencia. ¿Ya? Pero aquí voy a escoger el de la división. Entonces, ¿qué me dice el logaritmo de la división? Dice que si tengo una fracción, entonces voy a escribir la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces ustedes me dicen cómo quedaría en este caso. Ocupando la propiedad 2. ¿Qué me quedaría? Pueden pensarlo un segundito, no hay problema. Ustedes, el logaritmo de 5 de un quinto. ¿Cómo quedaría eso ocupando la propiedad de la división? Del logaritmo de la división. Me pueden escribir por el chat o prender su micrófono. Y ahí me están respondiendo por el chat. Muy bien. Entonces, me dicen, el logaritmo de 1 de base 5, el logaritmo de 5, perfecto. Ya, entonces tenemos que escribir la resta con la misma base, y no se nos olvide escribir la base, porque recuerden que cuando no aparece es 10, así que hay que escribir la base. El logaritmo de base 5, de 1 primero, del numerador, y a eso le voy a restar el logaritmo de base 5 del denominador. Ya, y aquí quiero que sigamos utilizando las propiedades. Podríamos tratar de ocupar la definición, pero quiero ocupar las propiedades. Entonces, ese primer logaritmo, ¿qué propiedad utilizamos para calcular cuánto es? El logaritmo de base 5 de 1. ¿Qué propiedad? La 4. La 4, muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos el logaritmo de 1. Da lo mismo la base que tengamos, es el logaritmo de 1, entonces, ¿eso cuánto es igual? El logaritmo de base 5 de 1. 0. 0. Pero, perfecto. Y ahora el otro, el logaritmo de 5 de base 5. ¿Cuál propiedad voy a utilizar? ¿Logaritmo de la base? Ya, sí, el logaritmo de la base, porque eso el logaritmo de la base significa que es el mismo número que tenemos dentro del logaritmo que el que tenemos en la base, y aquí nos pasa eso. Así que, ¿a cuánto sería igual ese logaritmo de 5 de base 5? 1. 1. Y 0 menos 1, ¿cuánto es igual a eso? Menos 1. Menos 1, muy bien. Aquí lo escribo. Ya, entonces me queda menos 1. Y vamos entonces a los cálculos de acá. Este es menos 1. Los resultados me quedaría 3 más menos 1 menos menos 1. Y tengo que calcular cuánto es eso. Ya no nos olvidemos de los signos que aparecen, sobre todo cuando tenemos unos signos negativos entre medio. Así que ese más menos, ¿qué quedaría? Menos, Ese menos Menos. menos, más. Más. ya. Más. No nos olvidemos de los signos y ahora sí, hagamos las operaciones. Me equivoqué. Espérenme, al tiro voy a borrar para que no quede feo. No aparece la opción para borrar. Ahí sí. Ya, ahora sí, entonces. Ya. 3 menos 1 más 1, ¿cuánto es eso? 3. Ya, 3, o sea, es la B.
Ya, recuerden que en este tipo de ejercicios tenemos muchos caminos a seguir. Podemos aplicar al tiro la propiedad, o sea, la definición, y después aplicar las propiedades de las potencias, como hicimos en el primer, o sea, en el segundo logaritmo, en el logaritmo de 0,1, o podemos ocupar las propiedades del logaritmo para poder ir resolviendo, que fue lo que hicimos en el tercer logaritmo, ¿ya? Así que hay varios caminos. Ustedes ahí eligen cuál es el que más les acomoda. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir entonces. Ahí estamos casi en la hora. Cuando no se sepa la base de un logaritmo es 10. Cuando no aparece la base es 10. Por ejemplo, en el segundo logaritmo que utilizamos, la base acá en el logaritmo de 0,1 es 10. ¿Ya? Siempre que no aparece es 10. Ya, veamos el siguiente ejercicio. Acá nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones son igual al logaritmo de 4. Tenemos que utilizar solamente las propiedades que aparecen acá. Hay algunas que nos va a dar ganas de utilizar otras propiedades que no aparecen, pero si es que no aparecen de acá es porque no son propiedades, ¿ya? Es porque no las podemos utilizar. Entonces, vamos a ir viendo alternativa por alternativa y vamos a ir viendo si podemos utilizar alguna propiedad o no. Ya. Entonces partamos por la primera. Dice el logaritmo de 8 partido por el logaritmo de 2. ¿Podemos utilizar alguna de las propiedades que vimos? Díganme ustedes ahí por el chat o por el micrófono, como ustedes quieran. Tengo justamente dos respuestas, una que me dice que no se puede y otra que me dice que se puede ocupar la propiedad del 2. Y justamente se parece a la del 2 porque tengo la división, así que quiero que se fijen bien y me digan si es que puedo utilizar la propiedad de la división. Pero es que tengo una duda. Dígame. ¿No se podría simplemente dividir los dos logaritmos para dejarlo en logaritmo de 4 y ahí resolverlo? Ya, ¿es una propiedad que aparece ahí? ¿Eso que me dijiste? Es que no es que eso quedaría casi como la de división. Ya, si no aparece, entonces no. Es justamente una propiedad que no existe para los logaritmos. No puedo llegar y dividir los números, ¿ya? Así que, ojo, esa propiedad no existe. ¿Y por qué no puedo ocupar la del logaritmo, o sea, de la propiedad 2? Porque tiene que estar, y ahí me lo dijeron por el chat, dentro del logaritmo la división. Aquí la división está afuera, ¿ya? Así que, ojo con eso. No existe la propiedad de que si tengo la división de los logaritmos, divido los argumentos, y no puedo ocupar la propiedad del 2 porque tiene que estar la división dentro del logaritmo. Así que, ¿qué tendríamos que hacer acá? Calcular cada uno de los logaritmos por separado, ¿ya? Entonces, la propiedad que nos dice que eso es verdad no se puede utilizar. Esto es distinto del logaritmo de 8 partido por 2. Eso es falso, ¿ya? Entonces, no es equivalente al logaritmo de 4, ¿ya? Pues no podemos utilizar esa propiedad. Me fue ahí, pero ya, que se entienda que eso no es verdad. No es verdad esa igualdad. Es distinto al logaritmo de 8 partido por 2. No existe esa propiedad. Vamos con la segunda. ¿Puedo ocupar alguna propiedad en la B?
Si es así, siempre indiquen qué propiedad. Recuerden que no podemos inventar otra propiedad que no esté acá. Tenemos que ocupar las que están. Vayan respondiendo. Ya, vamos a ver entonces. Me dicen que no, ninguna, no sé. Ahí me dicen logaritmo de la potencia. Ya, es que, ¿cuál es lo complicado acá? Que tenemos que mirar el lado derecho de nuestra propiedad para poder ver si la podemos utilizar o no. La propiedad del logaritmo de la potencia no es que tengamos ahí escrita una potencia, sino que estamos en el lado derecho de esa propiedad. O sea, tenemos un número multiplicando delante del logaritmo. Cuando tenemos un número multiplicando delante del logaritmo, significa que lo podemos escribir como una potencia. Entonces voy a ocupar la propiedad 2, o sea, perdón, la propiedad 3, pero del lado derecho al lado izquierdo. Y las propiedades siempre se pueden ocupar así, o del lado derecho al lado izquierdo, o del lado izquierdo al lado derecho, porque es una igualdad, entonces podemos utilizarla de cualquiera de los dos lados. Ya, entonces díganme ustedes, ¿el logaritmo de qué quedaría acá? ¿El logaritmo de quién elevado a quién? El logaritmo de 2 elevado a 2, y eso sería igual al logaritmo justamente de 4, porque 2 elevado a 2 me da 4. O sea, esta sí es verdad. Esa sí es equivalente al logaritmo de 4. Vamos con la siguiente, díganme ustedes, ¿puedo o no puedo ocupar una propiedad? Vamos a ver qué me dicen. Ya, me dicen que no, que para poder utilizarla el logaritmo tiene que, o sea, la raíz tiene que estar dentro del logaritmo y muy bien, ¿ya? Efectivamente, para que pueda ocupar la propiedad de la potencia, tenemos que tener el logaritmo perdón, la raíz dentro del logaritmo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se está intentando aplicar acá? Simplemente colocar la raíz dentro del logaritmo, pero eso no es verdad. No puedo llegar y poner la raíz de 16. Eso no es cierto, esto es falso, ¿ya? Así que ojo con eso, si no aparecen las propiedades, entonces no podemos utilizar. Ya me preguntan qué hice en la 2, en la B, ocupé la propiedad del logaritmo de una potencia, pero de izquierda a derecha. O sea, perdón, de derecha a izquierda, sí, de derecha a izquierda. O sea, a partir del lado en que tengo multiplicando un número afuera y lo convertí en una potencia. ¿Ya? Entonces, el 2 que estaba afuera lo entré dentro del logaritmo como una potencia. Siempre las propiedades se pueden ocupar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ya, solo para avanzar un poquito más rápido, que ya no queda nada para terminar, alcanzar a terminar este ejercicio.
Lo que se está intentando aplicar acá en el logaritmo de 2 por el logaritmo de 2 es decir que puedo multiplicar los de dentro, ¿ya? Pero la propiedad del logaritmo de la multiplicación que tenemos, la propiedad que nos dice que tenemos que multiplicar, tiene la multiplicación dentro del logaritmo. Por lo tanto, esta propiedad no existe una propiedad para cuando tenemos la multiplicación de los logaritmos por separado, ¿ya? Esto es distinto del logaritmo de 2 por 2, o 2 más 2, no existe ninguna de las dos opciones, no puedo ni sumarlo ni multiplicarlo, ¿ya? Esto es falso. Entonces siempre fíjense que estén ocupando alguna de estas propiedades de acá, si que no, entonces no la pueden utilizar nomás. Ya, y vamos por la última. Y esta sí díganmelo ustedes. Tengo el logaritmo de 3 más el logaritmo de 1. ¿Qué propiedad puedo utilizar acá? Ya, muy bien, me dicen la 1 y lo mismo que hicimos en la B. Vamos a partir del lado derecho para llegar al lado izquierdo. Entonces estamos partiendo del lado en que tenemos la suma de los logaritmos y esto lo podemos escribir como la multiplicación de estos, ¿ya? Entonces el logaritmo me quedaría igual a 3 por 1. Recuerden que si tengo la suma, se convierte en una multiplicación. Entonces, a pesar de que pudimos ocupar una propiedad acá, no nos ayudó, porque nos quedó el logaritmo de 3 y nosotros queríamos el logaritmo de 4. Así que esta tampoco es. La que seguía verdadera entonces es la B. Ya, voy a hacer este ejercicio y yo creo que el resto se los voy a dejar para que lo hagan en la clase del profesor Boris, ¿ya? Porque no queda nada de tiempo. Ya, si se considera que el logaritmo de 2 es aproximadamente 3, ¿ya? No es exactamente, o sea, aproximadamente 0,3, no exactamente ese valor, pero aproximémoslo, ¿ya? Logaritmo de 2 aproximadamente 0,3, el logaritmo de 3 es aproximadamente 0,5, queremos ver cuál de los siguientes valores es igual al logaritmo de la raíz de 6. Entonces vamos calculando el logaritmo de la raíz de 6 y vamos a utilizar todas las propiedades que podamos hasta llegar a un 2 y un 3 dentro de nuestros logaritmos, que eso sí podemos calcular. Entonces, ese logaritmo, ya lo voy a decir nomás para que alcancemos a terminarlo. Ese logaritmo voy a ocupar la propiedad de la potencia, ¿ya? Pero recuerden que esa raíz la tengo que convertir en una potencia. La propiedad que nos decía ¿cómo cambiarlo? Lo voy a escribir acá al ladito. Si yo tengo una raíz de m, me queda partido n partido por m. Entonces, en este caso tenemos que identificar quién sería n y quién sería m. Cuando no aparece el exponente es un 1, cuando no aparece el índice de la raíz es un 2. Entonces, ojo, siempre tenemos una opción cuando no aparece. Cuando no aparece el exponente es 1, cuando no aparece el índice de la raíz es 2, cuando no aparece la base del logaritmo es 10. Siempre hay como un número frecuente que se utiliza mucho que no es necesario poner. Entonces, en este caso me quedaría que el 6 es elevado a 1/2. Aplicamos ahora la propiedad número 3. Lo voy a escribir acá en un circulito para que nos acordemos que esa es la propiedad que estamos utilizando. Y lo que me dice es que el exponente lo puedo colocar delante del logaritmo. Entonces voy a poner el 1/2 del logaritmo de 6. Ya, ahora tengo que hacer aparecer un 2 y un 3, así que voy a escribir ese 6 como la multiplicación de 2 por 3, ¿ya? Entonces el 1/2 me queda, y recuerden que está multiplicándose 1/2 por el logaritmo de, lo escribí entre paréntesis solo para que no nos confundamos con qué está dentro y qué está fuera del logaritmo. Ya, entonces ahora tenemos que aplicar otra propiedad más. Tengo una multiplicación dentro del logaritmo, así que voy a escribirla con la propiedad 1 como la suma de cada uno de esos logaritmos por separado. Lo que sí tengo que tener ojo acá es que ese 1/2 va a estar multiplicando a toda esa suma, así que voy a utilizar otros paréntesis, voy a poner unos paréntesis cuadrados,
para después multiplicar es 1/2 por todo. Entonces el 1/2 va a estar multiplicando a, y escribo mediante la propiedad 1, que esto va a ser el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Recuerden que la propiedad cambia la multiplicación por una suma. Y ahora sí podemos utilizar los logaritmos que tenemos arriba. Sabemos que el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3, y recuerden que es 1/2 va a estar multiplicando a todo lo que está dentro. Y el logaritmo de 3 es 0,5, aproximadamente. Entonces hacemos la operación del paréntesis primero, entonces nos queda 0,3 más 0,5, me queda 0,8. Y aquí tengo dos opciones cómo plantear esto. Voy a plantearlo como si tuviera una fracción acá, porque me tiene que dar como decimal. Entonces, la operación que tengo que hacer acá es, voy a colocarle un 1, voy a multiplicar para el lado con las fracciones. El 1 por el 0,8 me da 0,8, y el 2 por el 1 me da 2. Entonces ahora hago la división. 0,8 dividido en 2, es fácil dividir el 0,8 en 2, porque simplemente divido el 8 en 2 y me queda 0,4. Entonces la respuesta sería la A. Ya, este es el último ejercicio que voy a hacer porque no alcanzo a hacer el resto, se los voy a decir para que el profe Boris haga el resto que teníamos acá, porque se parecen a los de la evaluación que hay. Entonces, en este ejercicio, ¿alguna duda? ¿Algún paso que quieran que repita? No entendí la parte de dónde sacó el 1/2. Ya, el 1/2 viene de acá, de este exponente que está acá, del exponente del 6 que está en el segundo igual. ¿Y dónde vino ese 1/2? Es de la raíz. ¿Ya? Esta propiedad que está acá arribita nos dice que yo puedo convertir la raíz en un exponente, en una potencia. Entonces veo quién está elevado al 6, que cuando no aparece es 1, veo el índice de la raíz, que cuando no aparece es 2, entonces el exponente se convierte en el numerador de la fracción y el índice se convierte en el denominador. Y después ese exponente, mediante la propiedad número 3, que es la propiedad del logaritmo de una potencia, puse ese exponente delante del logaritmo. Y ahí después siempre queda el 1/2 multiplicando delante de todo. ¿Se entendió ahí? Sí, gracias. Perdón. Ya, entonces me voy a saltar los siguientes dos ejercicios. Se los voy a dejar, ese con letra igual es un poquito más difícil, así que se los voy a dejar para que lo hagan en la clase con el profe Boris. Es igual, lo siento, voy a saltarme, vamos a cerrar nomás. Son 3 ejercicios que les voy a dejar para que los hagan repasando la otra clase. Ya, primero, ¿qué fue lo difícil de acá? ¿Qué creen que necesitan reforzar? ¿Alguna propiedad? ¿O identificar qué propiedades son reales y qué propiedades no? ¿Qué propiedades sí podemos utilizar y qué propiedades no? ¿Qué cosas se les hizo difícil? Saber qué propiedad usar así exactamente. Ya, sí, creo que igual que eso es lo más difícil. Identificar las propiedades, sí. Lo que tienen que tener ojo con las propiedades del logaritmo, que hay muchas que uno cree que pueden ser y en realidad no son. Así que siempre tengan su listita de propiedades y que no ocupen nada más que no sean esa listita de propiedades. ¿Ya? ¿Recordaban alguna de estas propiedades? ¿Las sabían algunas o no? No. No, ninguna. A veces algunas la mitad, algunas. Si son difíciles de recordar estas, insisto que siempre tengan su listita de propiedades porque uno tiende a creer que algunas son propiedades y en verdad no lo son. Así que siempre tenganlas a mano.
Ya, para finalizar, les recuerdo que en la página del colegio está la evaluación formativa 3, yo se las voy a enviar con su profesora jefe, le envío el link de la evaluación para que se los comparta en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Faltan varias personas que contesten las evaluaciones anteriores, recuerden que tienen que responderlas todas, porque todo el puntaje de todas esas se va a sumar y va a ser una nota, entonces si de repente no me contestan una, van a tener ahí, no sé, creo que son como 8 puntos cada una, 8, 10 por ahí, entonces van a tener muchos puntos menos al tiro, y les va a bajar mucho la nota, así que si es que no han hecho alguna, todavía tienen tiempo para hacerlas, así que tienen que hacer todas las evaluaciones que no han hecho, y además ahora vamos en la 3. Me está diciendo que a algunas personas les aparecía como que ya habían contestado la encuesta cuando no lo habían hecho. Si tienen ese problema, por favor, escríbanme porque quizás tengo que revisar si es que está o no está su respuesta. También lo que puede hacer es que tienen que acceder a su mail para poder contestar. Entonces, quizás ahí están accediendo de otro mail o quizás tienen que acceder de otro mail para que les funcione. Así que ahí me envían un mail para yo revisar si realmente está hecho esa encuesta o no. ¿Ya? Así que por favor me escriben las personas que tengan ese problema. Ya, y eso, estaríamos, me pidieron que me enviara una diapositiva, pero si es que ya están listos, se retiran nomás. Nos vemos el otro jueves. Chao, profe. Chao, que estén bien. No sé cuál diapositiva querían que vieras, no me acuerdo cuál es de la división. ¿Esa es la que te refieres?